¿Qué diferencia existe entre costo y gasto? ¿Existirá diferencia ¿Entre qué, profe? Perdón. entre costo y gasto? Tal vez, bueno, yo pensaría que el costo podría llegar a retornar, podría ser como una inversión, el costo de una inversión. Al final te puede retornar algo o no te puede retornar, no te puede retornar nada y el gasto sería pura salida de, pues, de dinero que no te regrese pues nada como tal. Fue lo que te explicaron en contabilidad, supongo, que el costo era todo lo que estaba directamente relacionado con el producto y el gasto era lo que necesitabas para operar ese gasto, ese costo. Y que normalmente supongo que toda la parte del precio lo sacaban con respecto al costo y no incluían el gasto. Estoy equivocada. ¿Fue lo que te explicaron, Eduardo? Pues como tal no me explicaban nada de teoría, nada más eran puros trabajos, pero pues algo así. Ok, vamos a verlo. Al final del día, costo, yo en lo particular diría que es lo que incide en la producción directa del bien o servicio. Y no es forzoso, lo que para un concepto va a ser costo, para otro puede ser gasto. Y a la inversa. Y gasto es todo lo que incide indirectamente en la producción de ese bien o servicio, que normalmente los contadores no lo meten dentro del costeo. En lo particular les voy a pedir que sí lo tomemos en cuenta cuando tengamos que hacer los presupuestos, porque normalmente por eso vienen las pérdidas. Va por ahí. Normalmente les han de haber dicho que los costos tradicionales era mano de obra, materia prima, almacén, luz. ¿Estoy equivocado? No, sí, es eso. ¿Qué es eso? Y la mayor parte de las veces les dijeron que los gastos tenían que ver con papelería, renta, nómina del personal de administración, carros, o estoy equivocado. No, profe, sí es. Dale. Bueno, eso que les explicaron está mal y explico por qué. Al final del día depende de la naturaleza del bien o servicio lo que se va a marcar como costo o gasto. Por ejemplo, si ustedes son una empresa que se dedica a dar consultoría y entregan los paquetes completos de lo que hicieron o una auditoría, ese papel que están entregando va a ser un costo o va a ser un gasto. Un gasto, ¿no? Un costo, porque al final tú estás entregando tu entregable, es ese producto, estamos de acuerdo. Todo va a depender de la naturaleza de los entregables del producto, servicio que estemos brindando. Si tú eres, por ejemplo, un auditor y entregas todo el legajo completo, para ti eso es un costo, porque tú te dedicas a hacer esas impresiones y ese trabajo y eso que repercute es un costo para la empresa. Y bien es cierto, a lo mejor en una empresa de transformación la papelería o esas impresiones va a ser un gasto, para ti como tu naturaleza te da un costo. ¿Sí estoy siendo claro? Por Sí, ejemplo, en la profe. mayor parte de las empresas, el gasto de limpieza, a la gente de limpieza, lo meten como gasto, estamos de acuerdo. Pero si tú eres una empresa de limpieza, ese lo podrías considerar como gasto o como costo. Como costo sería, ¿no? Porque tú te dedicas a vender los productos de limpieza, estamos de acuerdo. Y así con cada uno de los productos, a lo mejor en la mayor parte de las empresas el café lo meten como gasto. Pero si tú eres Starbucks, lo vas a tener que meter como costo. ¿Sí estoy siendo claro? Que al final del día no se casen con la naturaleza y decir, todas las cuentas de papelería son a huevo gasto. No, dependiendo el estilo de la empresa, dependiendo a lo que se dedique, puede ser un gasto o puede ser un costo, según la naturaleza propia y el objeto social de la empresa. ¿Hasta aquí fui claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, nada más para que no queden grabados. Ahora, es muy común que normalmente el punto de equilibrio lo maneja nada más hasta el costo. En lo particular me interesa que también tomen en cuenta los gastos. ¿Por qué? Les puedo hablar de un ejemplo claro, Tec Mahindra, una empresa que solo se fue a nivel costo, y en costo teníamos un margen del 12-15%, dependiendo del producto que fuera o el servicio que se diera. Y al final del día, cuando le metemos los gastos, realmente tenemos pérdidas entre el 6 y 7%. Si bien es cierto que probablemente sus maestros no les explicaron que los gastos deberían de incidir, cuando lo ven desde un punto de vista financiero, independientemente de en qué momento lo repercutas, tendría que ir marcado en el precio.
porque si no es dinero que tú vas a perder. ¿Y fui claro el por qué? ¿O no? ¿Cómo, por favor? ¿Me podría repetir esa última parte? Ok, Por favor. sí. ¿Estás de acuerdo que normalmente te habían dicho que solo metieras el costo para calcular el precio? Era lo que te incidía. Yo en lo particular lo que les comento es que también deben tomar en cuenta el gasto, la parte proporcional que le corresponda para que sepas el precio correcto al cual lo debes de vender. Porque de otra forma, tú vas a estar perdiendo dinero o dejando de ganar. ¿Sí fui claro? Ok. Sí, 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 profesor. Sí, Sí, profesor. profe, ya. Perfecto. Entonces, sí, al final del día a veces no compagino con todos los puntos de vista contables, sí, y le explico mis razones. Entonces, lo siguiente es que si vemos todo el concepto, lo primero que tenemos que hacer es el comité presupuestal. Hay dos formas para que ustedes hagan un presupuesto. Uno, o van a partir de sus costos y gastos y saber cuánto producto tienen que vender, o la otra alternativa que tienen es cuánto tienen que vender y de ahí cuánto tienen que hacer costos y gastos. Cualquiera de las dos formas es válida. Al final del día depende del momento de que estemos hablando de una empresa. Si, por ejemplo, ustedes son una empresa que ya tiene productos que se venden, que ya tienen ciertos años, probablemente lo que más les va a convenir es, ya saben más o menos cuánto van a vender el siguiente año y con esa base pueden hacer su estructura de costos y gastos. Si son una empresa nueva, lo más recomendable es que ustedes empiecen al revés, con base en sus costos y gastos, sepan cuánto tendrían que vender y a qué precio. Son las dos formas, las dos son correctas. No vamos a casarnos con una idea. Depende del momento que estemos hablando de la empresa o las circunstancias en concreto que estemos tomando. Ahora, ¿se acuerdan que habíamos hablado que había 4 áreas funcionales de la empresa? ¿Cuáles son? Clic, 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 clic. ¿Alguien sabe las 4 áreas funcionales de la empresa? Pues la administración, la parte de finanzas, producción y Ah, finanzas. ajá, Ah, producción y lo que sería, ¿cómo se llama? Dirección general. más que dirección general, recursos humanos, ¿qué otra? Ah, Pues está lo de marketing. marketing. Más que marketing es ventas, ¿no? Sin marketing pueden ustedes operar. no, porque no te das a conocer. O sea, podrías a lo Pero mejor sin dar, ventas podrían operar. pues como ¿Cómo, tal, perdón, Ale? como tal. Ah, que sí podría funcionar, ya que no afecta, pues, como usted menciona, la producción y toda esa onda. Simplemente es para darte a conocer más. Por ejemplo, ustedes ubican jabones La Corona. De seguro ubican Doña Blanca, Los Dos Patitos, esta que es de jabón chiquito, se me fue ahorita el nombre, en fin, Sote. Todos estos son de jabones La Corona. ¿Ven por ahí que se esté publicando jabones La Corona? El No. chiquito es Rosa Venus. No, pero En fin, bueno, gracias por lo de Rosa Venus, ya no me acordaba cuál era. Todos esos son de jabones La Corona. La realidad es que ellos no meten a marketing y son el segundo vendedor más grande de jabones en México. Entonces, no es un área primordial, no, pero el área de ventas sí. Entonces, las 4 áreas funcionales de una organización son ventas, producción, sea de servicios o bienes, como lo quieran manejar, o sea, al final del día es la transformación de las cosas, si lo queremos ver así. Recursos humanos, porque al final del día manejar las contrataciones, las no contrataciones, las bajas de personal, las altas, las prestaciones, y son un área en específico al menos. Estamos hablando como áreas funcionales. Puede ser que una persona lleve las 4 funciones, porque es una empresa muy pequeña, ¿no? Pero son las 4 áreas. Y la otra sería la de finanzas, saber cuánto ingresa y cuánto sale del dinero. Tomando en cuenta eso, normalmente cuando hagan un presupuesto, tienen que juntarse esas 4 áreas. Tienen que estar en canal. Tienen que estar alineadas sobre los mismos objetivos. Por ejemplo, les hago un planteamiento. Vamos a pensar que el área de ventas piensa que el siguiente año va a incrementar un 10% su participación de mercado, de lo que sea, del producto que sea. Y el área de finanzas estima una reducción en costos del 15%.
Y el área de recursos humanos planea una reducción de personal del 35% y básicamente vamos por ese lado. ¿Les hace sentido las cifras que les estoy diciendo? ¿Creen que podamos producir más recortando el personal y bajando los productos? No. No. No, digo, no es forzoso, se trata de buscar que sea lo más cercano, pero si por ejemplo quitamos al 35% del personal pensando en que fueran turnos, probablemente estamos desapareciendo un turno entero. Si queremos llegar a un 10% más, probablemente no nos dé. Claro, esto va a depender de las restricciones del proceso del que estemos hablando y a lo mejor del momento que hablemos de la empresa. Es decir, si a lo mejor es una empresa que acaba de cambiar su metodología de producción y su maquinaria y ahora necesita o puede recortar al 30% de su personal y producir lo mismo, probablemente lo va a hacer. Pero si no hubo ese tipo de cambios de raíz, por la realidad es que si recortamos el personal, recortamos los productos y queremos vender más, se ve complicado. Tendríamos que hacer una modificación de proceso o de tecnología para que podamos producir más con menos. Dicho eso, todas estas áreas se tienen que sentar a negociar normalmente al arranque de octubre, septiembre, octubre normalmente, de cómo viene el siguiente año. Estas 4 áreas se juntan y empiezan a hacer un conteo. Por ejemplo, el headcount lo hace recursos humanos. Headcount es cuántas cabezas tienen consideradas para el siguiente presupuesto. Los que no conozcan el concepto de headcount, pónganlo en su glosario de favor. Esa es la nómina que tienen. Ellos ponen en eso y empiezan a ver cuánto va de prestaciones, cuánto va a haber de incrementos y de dónde lo pueden sacar. La parte de la producción se tiene que alinear, o mejor dicho, todas se tienen que alinear con producción, si es que ya tiene tiempo, de saber cuánto tiene proyectado su línea de producción. Y a la par, la línea de producción tiene que estar en línea o canalizada con ventas para saber cuánto va a tener de participación de mercado objetiva topada. ¿Sí estoy siendo claro? Al menos esa es la meta, que al principio todas estén alineadas, que todas estén en conjunto, porque si no están de esa naturaleza, lo más probable es que van a tener fallos de personal, deslines, quiebras eventualmente. Les comento, al menos en Tech Mahindra nos pasó. ¿Por qué no se pudo? Porque al final del día no estuvimos alineados. Bueno, ese es el comité presupuestal, para eso se junta, para saber el siguiente año cómo lo ven. Ahora van a hacer mediciones. Si ustedes recuerdan, el proceso administrativo les plantea que tienen que hacer la idea, la planeación, arrancar el proceso, después de que arrancan el proceso, tienen que medirlo, controlarlo, después ven los resultados y otra vez iniciamos el proceso. ¿Estamos de acuerdo con mejoras? Si lo vemos, ese proceso administrativo aplica todo el tiempo. Lo mismo va a aplicar en el presupuesto. Nosotros ya lo tenemos armado por ahí arrancamos en septiembre, normalmente lo vamos a terminar entre octubre, noviembre a más tardar, y en diciembre ya tiene que estar emitido. Eso es lo que dice qué voy a hacer el siguiente año y con qué recursos. ¿Hasta aquí estoy siendo claro? Sí, profe. En enero Profe. arrancamos. Mande. No, ok, sí, sí, está bien. Ok. Entonces, en enero arrancamos con ese presupuesto, con ese personal, con esas características. Todo lo arrancamos en enero con esas características para poder dar los resultados. Bueno, ya que arrancamos, normalmente se hacen 4 revisiones al año. Y los centros de costos normalmente lo hacen una vez al mes. Ahorita comento que es un centro de costos. La primera revisión que van a hacer normalmente es en las transnacionales, se llaman primer Q, 1Q, primer quarter del año, donde van a empezar a ver cómo van con los resultados. La segunda revisión normalmente la van a hacer con el primer half o primer H del año, los primeros 6 meses, ver qué ocurrió. La siguiente le llama normalmente 3Q, o 3 quarter, saber cómo ocurrió hasta octubre, por ejemplo, dependiendo la naturaleza de la empresa, y ahorita te explico por qué. Y full year, FY, siempre que lo vean va a ser full year, año completo, ver qué ocurrió con la empresa completa. O el yearly today, como lo vean, full year o yearly today es lo que está pasando en el momento. Entonces, son los 4 procesos en que los ven en revisión. ¿Por qué digo que depende de la empresa si lo hacen en octubre, lo hacen en diciembre? Porque cada empresa, según su matriz,
tiene fechas delimitadas. Por ejemplo, si hablamos de una empresa alemana, todas las empresas alemanas tienen que reportar en septiembre, entonces cierran en octubre. Ese es el año fiscal. Las empresas alemanas cierran fiscalmente en octubre, mientras nosotros mexicanos cerramos en diciembre, los alemanes cierran en octubre. Los ingleses normalmente cierran en junio para arrancar en julio, a mitad del año. Entonces, depende de la nacionalidad de la empresa, en qué año o en qué momento lo van a hacer. Por eso a lo mejor pueden encontrar una empresa que va a la mitad del año, por ejemplo, una inglesa, pero va a ir a mitad del año en diciembre. Y eso no nos hace sentido porque para nosotros ese sería un full year. Hasta aquí fue claro por qué cada uno lo maneja de diferente manera y en diferente momento. Sí, profe. Perfecto. Entonces, ahí van a la par. Ese es el plan maestro de producción, el plan maestro de ventas y el plan maestro de costos. Entonces lo van comprando. Sus hojas de tabulador que normalmente les dieron sus maestros o sus estados de resultado y van viendo las variaciones que existen de un momento al otro. Ahora, cuando ya aplicamos el micromanagement, lo hacen por centro de costos. ¿Se explicaron lo que era el centro de costos los contadores? No, profe. ¿O no? No, Ok. No. No. Un centro de costos es como tal una entidad contable que está capacitada para recibir y facturar cosas. Por ejemplo, si hablamos de una empresa, vamos a hablar de cuáles podría gustar. Diallo, por ejemplo. Diallo tenía centros de costos dependiendo del tipo de producto que era. Por ejemplo, todos los whiskies se manejaban con un centro de costo, todos los vodkas se manejaban con otro centro de costos. Cada una de sus líneas de producto tenía su propio centro de costos. Entonces ese estaba facultado para facturar y para cargar los gastos. Y cada uno tenía su propia nómina, su propia cantidad de personas, su propia cantidad de presupuesto, su propia cantidad para promocionales, su presupuesto de promocionales, tenían un micromanagement. Si bien es cierto, veíamos a lo mejor en promocionales, la empresa decía, nos vamos a gastar 100,000 pesos, pues para la parte de whiskies nos vamos a gastar 50,000. Entonces, el presupuesto de todo el rubro de promocionales en el centro de costos de whisky marcaba 50,000 pesos, por poner un ejemplo. Entonces, esas unidades son las que van recibiendo todos los costos y gastos y se van viendo qué tan rentables son. Al final del día lo que nos importa es que cada uno de los centros de costos sea lo más rentable posible. Por tanto, se va manejando la parte del costo y presupuestación por cada uno de ellos para ver qué tan rentable es. Y cada mes ocurre el cierre y se acercan junto con el contador y dicen, mira, cerré con estas cifras y esto. Y existen las variaciones. Se trata de que normalmente lo más cercano que podamos estar a que no existan variaciones, nuestro presupuesto fue lo mejor hecho. Claro, se van a presentar eventualidades y se vale corregir. Por ejemplo, el año pasado todos lo vimos con pandemia. La realidad es que el único ente jurídico que tenía planeado pasar una pandemia era Wimbledon. De ahí en fuera, ninguna otra institución en el mundo tenía ni planes, ni presupuestos, ni alternativas para migrar o lidiar con una pandemia. Solo ellos. Entonces, eso nos hizo corregir todos los presupuestos. Y lo mismo ocurre a nivel empresarial como a nivel personal. Vamos a verlo ahora a nivel personal. Por ejemplo, alguno de ustedes en este periodo que ya esté trabajando en el de pandemia, ¿les tocó que le redujeran su salario? No, Bueno, a profe. mi papá y a mi hermano le tocó. ¿Cómo? A mi papá y a mi hermano le ¿Cómo, tocó. A Alejandro? mí personalmente. Pero a ellos sí les tocó. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que haber hecho con el presupuesto familiar? Lo tuvieron que reducir. Y Sí, empezaron así a gastar es. menos en algunos rubros. Sí. ¿Lo mismo creen que pueda ocurrir o deba ocurrir con una empresa? Entonces, si me reducen las ventas, ¿tengo que bajar mis gastos y costos? Sí. Sí. Perfecto. Y no son tendientes a desaparecer. Entonces, en ese mismo sentido, las empresas, lo que platicábamos de la ficción, son más similares que diferentes a las personas. Así se junta el comité y así lo empiezan a diseñar. Perfecto. Luego de eso, vamos a hablar del presupuesto de ventas, que era lo que comentábamos. Al final del día, ustedes pueden arrancar con lo que más conveniente sea para su empresa. Normalmente el presupuesto de ventas lo van a sacar con base en la estimación, si es que están vendiendo o vendiendo menos productos.
Y otra variable que deben de tomar en cuenta es que tanto está creciendo su sector. Por ejemplo, vamos a pensar en pan ahora en Bimbo. Vamos a pensar que el sector de pan, como todo el mundo estaba encerrado, tenía mucho tiempo libre y la gula, lo que quieran, el sector del pan creció el 10%, pero las ventas de Bimbo crecieron en un 5%. Las ventas netas de Bimbo están de acuerdo que decrecieron. La lógica es que si las ventas crecieron un 10 y Bimbo no perdió participación de mercado, tendría que haber crecido sus ventas en 10. Si las ventas de Bimbo utópicamente se vendieron menos, solo un 5% menos con base en el crecimiento total, quiere decir que perdimos participación de mercado. ¿Sí estoy siendo claro? Sí, profe. Sí, bro. Entonces, a partir de esas raíces que ustedes hacen su presupuesto, ¿qué tanto planean vender más o qué tanto planean vender menos y qué tanto se vende más o menos en el sector? Algo que tienen que aprender a hacer es que normalmente deben de compararse con empresas del sector para saber si van bien o van mal, vayan bien o vayan mal. Significa que crecieron un 10%. Y vemos que el sector, todas las empresas crecieron al 30% y ustedes crecieron al 10%, pues ustedes en lo particular van mal, ¿no? Ahora, por el contrario, si a lo mejor el sector creció en un 10% y ahora tienen el 90% del mercado y ustedes crecieron un 3%, en lo particular. Entonces, al menos cabe el comentario que siempre se puedan comparar con empresas de su propio sector. Ahora, lo siguiente es el presupuesto de costo de producción. Y bien es cierto, y recuerdan ustedes en el estado de resultados, el primer rubro era ventas, después venía costos. Y lo que nada es a las áreas funcionales de las empresas y cómo se están comportando. Hablamos que las 4 áreas funcionales son ventas, producción, finanzas y recursos humanos. Ventas está representado en ventas del estado de resultados. Y son los primeros que se presupuestan, al menos como lo marca el temario. Como yo les comento, puede ser producción o ventas, dependiendo la empresa en el momento que estemos hablando. La segunda es costo de producción. El costo de producción está a cargo de la gente de producción. ¿Estamos de acuerdo? Son los responsables. Estamos pendientes a crecer o a decrecer. Después del costo de producción viene la utilidad bruta. Nos demuestra qué tan rentable es el negocio por sí. Si ustedes en la utilidad bruta están perdiendo dinero, sálganse de ahí, porque al final del día a lo mejor por gastos y manejos de administración pueden soportarlo, pero no es algo que puedan soportar durante toda la vida del producto. Después de eso vamos a tener toda la serie de gastos, ¿estamos de acuerdo? Algunos pertenecen a finanzas y algunos pertenecen a recursos humanos, pero también vamos a tener los ingresos, por ejemplo. Gastos financieros tenemos lo que pagamos es porque nos presten dinero, porque nos fonden de las obligaciones, pero también vamos a obtener ingresos, por ejemplo, de lo que invirtamos en tesorería, en bancos, en otras empresas. Y al final nos netea y nos da la posición monetaria. El pago de impuestos es otro rubro que nos va a disminuir nuestros ingresos, pero que al final del día la parte financiera lo tiene que hacer, porque es una obligación. Toda la parte de recursos humanos que aplica con el personal, con los gastos, las prestaciones, aplica exactamente igual. Entonces, en el estado de resultados, lo que vamos a ver plasmado es la operación de estas 4 áreas funcionales y el resultado final. ¿Ganamos o perdimos dinero? ¿Hasta aquí estoy siendo claro? Sí, profe. Bro. No significa que todas las empresas a huevo tengan que ganar dinero. ¿Ustedes ubican empresas que por naturaleza tiendan a perder dinero? Tal vez con el objetivo de que esto le sirva para después ganar más, ¿no? O el doble o el triple, algo así. ¿O un Sí, escudo a lo fiscal? mejor como los prestamistas. ¿Con qué? Con los Que, prestamistas. ajá, ¿Cómo? sí, por ejemplo, estas, pues como empresas que se dedican a prestar dinero con afán de obtener después una ganancia con los intereses. Ok, pero ¿estás de acuerdo que no es una empresa, los prestamistas que nazcan para perder dinero? Ah, no, bueno, no. Bueno, en sí creo que entonces nunca, ninguna empresa busca perder dinero. Sí, claro que sí. Hay varias. Por ejemplo, el Politécnico. Vamos a hablar solo de ese caso o lo mismo del de la UNAM.
¿Creen que con el ingreso de los estudiantes da para mantener la nómina de todos los profesores? No. No, Pero No. Entonces es una institución que nació para perder dinero. pero más bien sería entonces Por un ejemplo. órgano, ¿no? Más bien una organización. Porque según tengo entendido, las Pero empresas vamos a encontrar varios. tienen, bueno, su finalidad es de lucro, ¿no? Y algunas no. Por ejemplo, si tú fueras el señor Slim y tú eres fanático de los carros y tienes tu división de carros antiguos para arreglarlos y el negocio va perdiendo dinero, ¿te preocuparía, porque además es tu gusto, ¿te preocuparía que el negocio pierda dinero? Pues no. No, mientras tú tengas tu flujo de efectivo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque sé que normalmente los contadores les han dicho que todas las empresas tienen que ganar dinero. Y la realidad es que no. Hay empresas que van a manejar por capricho, hay empresas que van a nacer para perder dinero, porque son escudos fiscales de otras. Es decir, si tú tienes pérdidas en esta empresa, las puedes justificar contra las ganancias de la otra y empatas el pago de impuestos. Disminuyes el pago de impuestos de unas contra otras. Entonces, te sirve. Por ejemplo, ¿qué otras empresas? Una ONG, su naturaleza tampoco es ganar dinero. Es todo el dinero que recibe, lo sacan. Como cuáles, como Greenpeace, por ejemplo, ¿no? Tampoco es una organización que nazca para hacer dinero. Hay gubernamentales que nacen para perder dinero, gubernamentales que nacen para ganar dinero. Por ejemplo, CFE en teoría debería de ganar dinero. Pemex en teoría debería de ganar dinero. Entonces sí las hay, las que nacen con naturaleza para ganar y otras para perder. Lo cual no significa que estén mal. Es una realidad. Hay cosas que tú haces por capricho simplemente y se te antoja en tantas circunstancias y lo haces. Sí fui claro al menos con esta parte, sí, para que no profe. nos casemos con que siempre tienen que dar utilidad. No, vamos a verlo en un caso particular. ¿Alguno de ustedes tiene algún carro que no sea nuevo? ¿Con ¿Quién nuevo tiene se un carro? refiere a que no venga de agencia? Sí, yo sé que tú tengas un carro que ya tengas años con él. Pues yo. ¿Tú, ¿Tú estarías satisfecho ahorita para vender tu carro o te pensaría el lado emocional? No, pues tal vez el lado emocional. Pero pues Porque probablemente, ¿mande? igual si tengo la oportunidad, pues sí, ¿no? Lo cambiaría. Si Pues, tuvieras la oportunidad, pero igual y a lo mejor dirías, no, mira, todavía me puedo aguantar un año más, no me urge venderlo, tengo las características. Porque muchas de las decisiones que tomamos no son financieras. Y lo mismo ocurre con las empresas. Muchas de las decisiones que toman no son financieras. O son tomadas con el recurso emocional, o son tomadas por la visión a corto plazo, o son tomadas por muchas alternativas. ¿Estamos de acuerdo? No significa que todas las decisiones que tomen las empresas tengan que ver con el tema financiero. Por ejemplo, yo te diría, si ya tiene más de 8 años tu carro, probablemente vas a empezar a gastar más en la parte de mantenimiento correctivo, porque el preventivo ya pasó y probablemente se te va a volver un costo más alto. Pero financieramente dices, mira, no tengo ni todo el flujo para comprarme otro carro y todavía estoy bien con él. Lo mismo va a ocurrir con las empresas. Dentro de todas las empresas donde ustedes trabajan, ¿son fan de cambiarle, por ejemplo, el equipo de cómputo cada 3 años al trabajador o cada 3 años y medio? Es lo que te podría marcar la ley. No, No. Les han llegado a decir en esas empresas, usa esta computadora hasta que se acabe sí, y ya se depreció. Fiscalmente ya no tienes ninguna ventaja, tecnológicamente ya pasó y se vuelve obsoleta, financieramente te convendría más deshacerte de ella y meterla otra en arrendamiento. No, no quiero. Entonces muchos de esos presupuestos los van a tomar ustedes con el intestino, por así decirlo. Cuando a ustedes les toque formar parte de esos comités, van a tener que saber o van a tener que planear cómo vender su idea para que se las compren, porque la mayor parte de la gente no les gusta el cambio. Entonces, dicho eso, tienen que ver que alinear su presupuesto de producción al presupuesto de ventas para saber qué tanto van a hacer y con qué. ¿Cuáles van a ser las limitantes que ustedes van a tener para armar su presupuesto de producción? La disponibilidad de la materia prima, los almacenes, las jornadas de los trabajadores, la especificación técnica del equipo de producción que sea. Todo aquello que sean limitantes dentro de su proceso va a significar
los stoppers o los cuellos de botellas que van a tener. Con esa base tienen que ustedes calcular su presupuesto de producción. Normalmente tiene que ser alineado con ventas. Lo correcto es que esté alineado con ventas, aunque muchas veces en la vida real no pase. ¿Por qué hago énfasis a los cuellos de botella? Ustedes deben de estar muy relacionados con la parte de producción. Supongo que les han explicado esos cuellos y han visto rutas críticas, o estoy equivocado. La verdad, yo no lo he visto, profe. Yo ¿No? ¿No tampoco. han visto No, investigación de operaciones? No. no. Ok, bueno. Si no, eventualmente cuando lo vean, investigación de operaciones lo que les marca es dónde empiezan a ver los cuellos de botella y todos los tiempos que les llevan a hacer todos los procesos. Por ejemplo, vamos a pensar en una refresquera, por ejemplo. Estamos de acuerdo que lo primero que tienen que hacer es la inyectora plástica tiene que sacar la botella como tal. Luego de la inyectora plástica tienen que pasar a una inyectora de líquidos, probablemente o de lavado. Después una de, se me fue ahorita el nombre, la que envuelve, le pone la etiqueta, la de sellado. Normalmente se juntan, se producen y se van en paquetes. Después esos paquetes normalmente van en paquetes de 12. Esos paquetes de 12 ya los pueden trasladar y los pueden mover. Visto desde ese punto de vista es general el proceso de producción del refresco. No estoy siendo específico, sino general. Durante todo esto, estarán de acuerdo que no lleva lo mismo tiempo el ponerle la etiqueta a la botella que el hacer la inyección del producto, que hacer el tapón. Cada una de ellas debe de llevar un tiempo específico y muy diferente. A lo mejor en algunas estamos hablando de 10 segundos, en otra de 5, en otra de 10. Entonces, para que ustedes reciban la Coca-Cola al final, va a ser la suma de todos estos tiempos, ¿estamos de acuerdo? De todas las restricciones, porque a lo mejor necesitan equipos que van tardando más en mover los materiales y eso les va sumando tiempo adicional que no tenían considerado, o mejor dicho, que deben de tener considerado, porque no solo es el proceso lineal, sino son todos los procesos adicionales. ¿Sí estoy siendo claro? Sí, profe. Y eso es lo que les va a dar su ruta crítica. Con eso van a poder optimizar su proceso de producción para hacerlo lo más eficiente posible y saber en dónde tienen cuellos de botella. Una vez que ustedes tienen identificado un cuello de botella, o logran cambiar la tecnología, o logran cambiar el proceso, o logran hacer alguna solución para poderlo reducir. Pero ¿cuánto va a durar el proceso de producción? Lo que tarde su proceso cuello, lo que tarde el cuello de producción, eso es lo que va a tardar su proceso completo. En otras palabras, ¿han escuchado la expresión coloquial, qué tan fuerte es una cadena? ¿Qué tan fuerte es? Tan fuerte como su eslabón más débil es. No sé si estoy siendo claro con la analogía. Sí, profe. Entonces, bueno, eso es parte de lo que ustedes van a ver. Con eso debería de producción marcar cuál va a ser su máximo de producción. A veces llega a pasar los temas de producción adicional o derivada, que al final del día
Por eso es muy importante que ustedes puedan analizar como departamento de ventas y producción cuál va a ser el presupuesto idóneo de sus ventas. Porque si no están alineados, a lo mejor venden esa idea y ya se las compra Consejo. Y para que cuando Consejo se dé cuenta que no pueden llegar, que necesitan una inversión muy fuerte, alguno de los dos departamentos o responsable puede estar en riesgo de que lo despidan. ¿Sí fui claro por qué? Sí, profe. Entonces, si no ubicaban el concepto de producción marginal, pues grábenlo para su glosario, les puede servir. Entonces, ya por fin, cuando lo peloteamos y lo revisamos, por eso tarda más o menos 2 meses el proceso de presupuestación. Al final del día, yo te ofrezco, tú me restas, veamos hacia dónde, cuánto podemos producir, cuáles límites tengo, qué restricciones. Ya después de haber tomado esas decisiones, está el fallo final. Vemos exactamente cuánto es lo que nos autoriza. Con eso llegamos a tener el presupuesto de ventas y el presupuesto de producción. El siguiente presupuesto que necesitamos va a ser el de operación. Estamos de acuerdo que al final del día no todo producción es operación. Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa refresquera y hablamos del sistema logístico, esa logística para la entrega y consumo final de la gente en la tienda no significa que esté dentro del costo de producción. Sí, pero sí va a estar dentro del costo de operación. Todo el presupuesto de operaciones, los adicionales que yo requiero para que mi producto pueda llegar a desplazarse. Puede ser producto o servicio. Si hablamos a lo mejor de servicio y yo tengo que hacer una auditoría y la empresa está en Chiapas y yo estoy en la Ciudad de México, pues costo de operación va a ser el traslado, los viáticos, el avión o carro, o como yo traslade a las personas, va a ser parte de mi costo de operación. Esos son todos los adicionales que necesitamos para dar el resultado final del producto o servicio, van a ser costos de operación. Y fui claro en la diferencia entre los de producción y los de operación, o si lo quieren ver más tajante, vamos a llamarle costo a todos los de operación que son directos y gasto a todos los que son indirectos. Y si tomamos en cuenta que todos los indirectos, entiéndase gasto, no los tomamos en cuenta dentro del costo de venta, normalmente los van a inflar y era lo que comentaba. Probablemente vamos a estar perdiendo dinero. Por ejemplo, imaginemos que estamos con la auditoría y los viáticos de las personas, el traslado del aeropuerto, yo no los tomé en cuenta porque yo pensé que solo mi costo de producción era entregar el legajo. El legajo va a estar probablemente con la depreciación que le corresponde de la impresora, el traslado de la persona para entregarlo y probablemente la impresión, el papel. Si acaso ¿cómo se llama? Las portadas, por mucho. Ese sería mi costo de producción, estamos de acuerdo si partimos de eso. Pero todos los gastos de operación, que fue el traslado de las personas, el hotel, los alimentos, todo ese otro contexto, pues no lo estoy considerando. Entonces yo tendría una pérdida muy fuerte si solo sacamos con base en el costo. Por eso la recomendación que al menos les hace desde el punto de vista financiero es tomen todos los costos y tomen todos los gastos para saber cuánto es lo que realmente deben de vender su producto. ¿Hasta aquí fui claro? ¿Y ya queda claro cómo iría la parte del presupuesto de operación? ¿O estoy siendo muy confuso? No, profe, bien, claro. Sale. Entonces, ya después de que tenemos las tres áreas o los tres niveles, lo que nos sigue es la práctica. ¿Cómo vamos a estar integrando ese presupuesto y cómo vamos a estar ejecutando ese presupuesto? Al final del día, ahí se vuelve responsabilidad de cada centro de costos o cada líder de centro de costos ver cómo van a manejar a su personal y del departamento de finanzas darle seguimiento. Dentro de esta temporada de pandemia, los que trabajan en algún momento llegaron a escuchar a su jefe o al jefe de su jefe, al que sea el líder del centro de costos, por lo que estábamos hablando, que tenía que dar, por ejemplo, personal, recortar personal y le dieron algún número, o no llegaron a escuchar nada de eso. No, profe. No, yo no, profe. No he escuchado nada de eso. Ok. Probablemente cuando suban en el escalafón van a empezarlos a tomar en cuenta para saber a quiénes tienen que correr y a quiénes no tienen que correr. Normalmente hacen ese tipo de ajustes durante estos tipos de periodos para que no se salgan del presupuesto. Al final del día,
si bien es cierto, ya hablamos que la mayor parte de las empresas nacen para hacer resultados, no todas, al menos sí tienen que salir lo más apegado a lo que ustedes dijeron que iban a dar, porque eso les da credibilidad. Imagínense a su director general que vendió su presupuesto, que ya lo discutió, que habló con sus directores de área, que lo discutieron, lograron vender y lo vendieron al consejo de administración. Ya que les aceptaron el consejo de administración, les dijo, miren, con 100 personas vamos a vender 100,000 pesos o 100 millones o la cantidad que quieran, vamos a gastar 1,000 pesos y de personal vamos a tener los mismos 100 monitos. Perfecto. Y de una utilidad nos van a quedar 10 millones, por decir más. Imagínense que con todos estos resultados de los traslados, no traslados, los apagones, el personal que no estuvo yendo, las bajas en ventas, ¿ustedes como consejo de administración aceptarían al director general que les diera menos de esos 10 millones que ya les prometió? No. No, Vamos a pensar que ustedes son los del consejo. ¿Ustedes lo permitirían? Le dirían, sí, no hay pedo, entiendo, fue la pandemia. ¿Cómo se pondrían ustedes? Si su director general les dice que no va a llegar a los 10 millones, va a llegar a 3. no, pues ahí habría como un detallito, ¿no? Que habría que ver porque, o sea, es como que ya estamos contando que vamos a recibir eso, ¿no? Un detallito de 7 millones. Sí, ¿Estás de acuerdo que por un detallito de 7 millones ya te pondrías loco, no? un poquito. Sí. ¿Alguna vez a ustedes, por ejemplos más claros a lo mejor, les ha pasado que por alguna razón recursos humanos les paguen menos de la nómina que tenían planeada recibir? Eh, Ujú. ¿A ti te pasó, Julio? ¿Por retrasos o por qué pasó? a mí, Esteban, me pasó con al final hay que hacer como bueno, se tenía una caja de ahorro o algo así, en la que pues se va, Ujú, digamos, obviamente yo creo que usted ya sabe, pero bueno, lo explico un poco. Em, sí, claro. Nos va tomando una cantidad de nuestro salario que, digamos, en cierta parte la empresa guarda para hacer, pues, no sé, sus movimientos financieros y al final nos regresan esa misma cantidad y multiplicada al doble, ¿no? Pero en este Ujú, caso, obviamente esa cantidad que nos quitan viene estipulada en nuestros recibos de nómina. ujú, Entonces, como individuo, pues yo voy haciendo la suma, ¿no? ujú, De estas cantidades y fue entonces cuando me di cuenta que no me acuerdo, 100 o 200 pesos, digamos, no era mucho, pero pues son 100 pesos, 200 pesos que me los quitaron y al final me los tienen que regresar, ¿no? ujú. Entonces, ¿te pusiste loco con recursos humanos? Sí, sí, con el señor de recursos humanos. Bueno, no loco, ¿no? Pero sí, sí le pregunté. Y sí, no se tardó en en arreglar o en hacer el ajuste. Ok, imagínate que hubieran sido 10,000 pesos. ¿Crees que hubiera subido tu tono de molestia? Sí, totalmente. Entonces, si vemos que tu ejemplo, Esteban, ocurre de esa manera, ustedes, si fueran los dueños de la empresa y tuvieran un director general que le está administrando, les ocurre esa diferencia, ¿cómo se pondrían? Pues Lo pelas. correría, ¿no, profesor? Sí, Bastante alterado. muy alterado porque le falta dinero de Entonces, por sí. tú ya lo tenías para presupuestado para algo, ¿estamos de acuerdo? O simplemente tomaste en cuenta que eran 7 millones y punto. Pues tú me prometiste eso, me lo tienes que cumplir, ¿no? Entonces, por eso van a ver que normalmente los directores generales siempre se la pasan corriendo y cada ciertos meses o cada cierto periodo despiden personal o hacen ajustes o hacen algún arreglo, porque ellos no pueden quedar mal. De todas las personas está su credibilidad en juego. Aquí cabe al menos un comentario que a mí me encanta hacer. ¿Qué es lo más valioso que ustedes tienen como personas? El tiempo. El El intelecto. tiempo. ¿El qué, perdón? No. ¿Qué más creen que tengan valioso? Yo había dicho que era como el intelecto, bueno, lo que tú supieras, ¿no?
Ok, el intelecto, ¿qué más? La propia vida, yo diría. La propia vida. Su La palabra, credibilidad será Ujú. ¿Su credibilidad será valiosa? sí. ¿Conocen a gente que a lo mejor no tiene un intelecto muy capaz o gente que tiene un intelecto muy capaz y no produce ni madres? Y Y gente que a lo mejor tiene un intelecto muy bajo, pero cómo produce cosas. Sí. Tendrán a lo mejor gente que tiene muy poco libre y no produce ni madres y otros que a la inversa, tienen un poco tiempo libre o unos que en muy poco tiempo producen muchas cosas. O sea, al final del día eso se va volviendo personal. Conjunto, lo que nos hará valiosos como individuos será la credibilidad que tengamos. Por ejemplo, Zul, Suel, Suelmi, ¿tú te has llegado a prestar a alguna persona o dos personas en tu vida? He llegado aquí, profe. No, es que es como que se trabó. ¿Prestarles dinero, prestarles dinero a dos personas en tu vida? A dos, no. Bueno, realmente no es como que tenga mucho dinero, entonces no es como que les presto, No, sino más así como a mis amigos y así, pues sí. ok, dentro de esas amigas, ¿alguna te ha dejado de pagar? No. Es, bueno, bueno, no somos así como de que nos exijamos, es más como, no, pues te presto y sé que después, o sea, si yo les pido, pues me van a prestar a mí, ¿no? Pero realmente no nos fijamos mucho como en la cantidad o así. No sé si me Ok. explico. Ujú. ¿Alguien de ustedes les ha pasado que dentro de sus amigos le han prestado dinero a uno muy buen cuate y que les ha dejado de pagar? Sí, Sí, profe. ¿Les sí. volverían a prestar? No. 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 Si les prestan, les van a prestar con una condición que les dejen algo de por medio, ¿no? El celular, el carro, la factura, algo, ¿no? Entonces, al final del día, tu credibilidad como persona más valioso que tienes. Cuando digas, voy a llegar a tal hora, llego a tal hora. Voy a cumplir tal objetivo, voy a cumplir tal objetivo. Eso es lo que más valoran las empresas. Aparte que obviamente de que es el resultado, ¿no? Que te vas a comprometer y que lo cumplas. Al menos decir que no estoy muy lejos del resultado, ¿no? Hay un margen a lo mejor de 100 pesos, como comenta su compañero, es tolerable. Pero si estamos hablando de un margen de 10, 100 mil, teniendo el rol que estamos jugando, probablemente nuestra tolerancia va a ser menor. Dicho eso, lo más importante va a servir de soporte para decir cuánto me va a costar los préstamos, cuánto me va a costar las personas, cuánto me va a costar todo, porque mi credibilidad es lo que está en juego. Si yo soy una persona fiable, normalmente, probablemente me va a mil o ¿alguien de ustedes ya tiene más de 4 años con una tarjeta de crédito aquí? ¿O 3 años? Creo que no. ¿Nadie tiene tarjeta de crédito? Sí, pero llevo un año apenas. Bueno, ni un año. Más o menos, solo de débito. solo de débito. A ver, al menos ya tienes un año con tu tarjeta de crédito. ¿Ya te subieron tu línea de crédito? No, pues no, me dijeron que hasta después de me subían. Podía ir al banco para ver si me daban, creo, 14, algo así. Ok, supongo que ahorita debes de tener entre 5 y 7 Ajá. mil pesos. Dale. Normalmente cuando ustedes empiezan con una tarjeta de crédito, las que les van a dar normalmente al principio va a ser una clásica o una sencilla y normalmente esos créditos van a ser entre 3 y 7 mil pesos, más o menos cuando arrancan. Después de que tengan 1 o 2 años de estar cumpliendo y estar trabajando de manera constante, probablemente su crédito se va a ir a 12, 15 y así sucesivamente va a crecer. Y la tasa, al contrario, va a bajar. Si ustedes pagan los totales, normalmente su tasa de interés va a ir bajando. Normalmente estas tarjetas que les dan al principio deben de tener un costo anual total, por si no lo ubican para su glosario CAT. Este, este costo anual total va a estar entre el 40 y 60%. Y conforme van creciendo, normalmente se van a ir a tasas del 23, 24% con base en la credibilidad que tengan. Si esto ocurre como persona, ¿qué lo mismo con las empresas? Me imagino que sí. Pues Sí. sí. Ujú. Sí, sí. Por ejemplo, Bimbo es una de las empresas con mayor credibilidad que tienen.
Mientras los bonos del Tesoro de México cotizando entre 6 y 7%, Bimbo está pagando tasas de interés del 3 al 4%. La gente quiere que Bimbo sea más cumplido que el gobierno mexicano, por ejemplo. Entonces, actúan igual. ¿Y por qué actúa de tal o tal forma el líder del centro de costos o el director general? Porque al final del día lo que está de por medio es su credibilidad y que lo continúen en la posición o que lo retiren de la posición. Entonces, dicho eso, al menos estamos viendo cómo Mario. Ahora viene lo que comentábamos, la implementación. Pues por eso se hacen las revisiones. Como les decía, las revisiones normalmente las van a hacer cada 3 meses y si son dueños del centro de costos, la van a hacer mensual. Sale. Luego, con eso estarán de acuerdo que estamos como temario y como criterio. No significa que sea lo único que vamos a hacer. ¿Está quedando cubierta la unidad 1 o estoy mal? Sí, profe. ¿Alguno por morbo de ustedes ya la abrió? Sí, yo ya la abrí. Perfecto. Y entonces la siguiente unidad que me va a interesar mucho más, porque tiene mucho más sustancia, es análisis de estados financieros. ¿Se acuerdan que yo les pedí que buscaran una empresa que cotizara en bolsa para trabajarla por equipo? ¿Ya la escogieron? ¿Esa puede ser la de mexicana de valores o la de la americana, la que sea? Mexicana de favor. Ah, ok. Mexicana de favor, esa es la única condición. ¿Por qué mexicana? Porque al final del día necesitamos que estén en los mismos conceptos. Por eso precisamente al menos requerimos que sea la misma nacionalidad para que podamos compararlas, que tengan mismos criterios. ¿Alguno de ustedes ya la seleccionó? No, pero ¿Alguien nosotros está todavía vivo no. ahí? Aún no, profe. Ok. Necesito por favor que ya seleccionen la empresa y la empiecen a trabajar. Por ejemplo, vamos a hablar de Bimbo. Necesito que ustedes bajen los estados financieros de Bimbo y que me puedan comparar un año contra otro año. Les voy a pedir que empiecen a elaborarlos para que dentro de una semana aproximadamente, dos, porque al final todavía tienen las presentaciones. Dentro de 2 semanas necesito que tenga en Excel el balance, el flujo, el estado de resultados y el estado de cambios en el capital contable. Normalmente en los equipos son 4, entonces ahí sí acepto que se los dividan, pero no que no lo puedan leer todos. O sea, necesito que todos lo lean. Y necesito que empiecen a familiarizarse con las notas financieras. A ver si puedo bajar una vez de bacho. Profesor, Eu, dijo balance, flujo, estado de resultados y ¿cuál fue el último que dijo? estado de cambios en el capital contable. Gracias. Entonces, necesito por favor que los vayan tomando en cuenta para procesarlos. Voy a bajar a ver si puedo ahorita el de Bimbo. Denme 2 minutos.
Esta va a servir. Está bajando, permítame tantito. Perfecto. Se los voy a mandar por WhatsApp para que tengan un ejemplo. Les va a tomar un poquito porque está pesado. ¿Lo pueden abrir de favor? ¿Ya les llegó de casualidad a su grupo de WhatsApp? Ya, profe. Perfecto. Sí, ya llegó. Ok, eso es básicamente lo que yo estaría buscando. Ahorita que lo puedan abrir de favor me dicen, para que lo vayamos siguiendo y les pueda explicar qué es lo que debe de incluir. Ya, profe, ya lo abrí. Profe. Perfecto. Si se dan cuenta, nos hace primero Bimbo y quién es Bimbo. Después viene un resumen de la empresa y vienen por un índice, saber a qué se dedicaba, antecedentes, dónde estuvo parada la empresa, los negocios que tienen, los dividendos, toda esa información, ¿estamos de acuerdo? Y así siguen las primeras páginas. Dentro de todas estas páginas van explicando y van dando los conceptos de lo que está pasando. Que hay una depreciación, que hay una ganancia, que hay ventas, los estados de resultado. Y digo, ahorita es nada más por rapidez, no es porque sean las cifras que vayan ustedes a ocupar, si las llegan a tener. Pero si se posicionan ustedes, por ejemplo, en la página 11, van a tener sus ventas, ¿estamos de acuerdo? La página 7, perdón. 7 del archivo del PDF y 11 escrita. Y lo que van a ver es ventas netas. Sí, ¿Ya la profe. tienen? Sí, profe. Perfecto. Al lado de ventas netas tienen un 1, ¿estamos de acuerdo? Ese Sí. 1 va a ir con relación a las notas a los estados financieros. Les va a explicar cómo están integradas las ventas de Bimbo. Y así con cada uno de los conceptos. Y tienen 3 o 4 años, ¿estamos de acuerdo? Estos todos son al año determinado del 31 de diciembre. ¿Estamos de acuerdo? Sabemos perfectamente que el 31 de diciembre la empresa en el 2016 cerró así, en el 2015 cerró así y en el 2014. Y en las ventas netas, con esa nota 1 nos va a explicar qué ocurrió, por qué integraron así sus ventas. Es importante que cuando ustedes transcriban estos archivos a Excel, pongan las notas para que podamos ver a qué se está haciendo referencia. ¿Sí? ¿Claro? Sí, profe. Y como se alcanzan a percibir, son periodos completos. Abajo de esa, en la 8, van a encontrar el balance general. Si bien es cierto, lo que yo les comentaba es pasivo, es a quién le debo el dinero, pasivo capital, se lo puedo deber a inversionistas propios o acreedores. El activo es lo que yo tengo como la empresa. Esto es lo que yo valgo. Si en algún momento, llegué a comentar aquí de la ficción de la empresa, ¿verdad? Que la empresa no es más que una ficción jurídica. ¿O estoy mal? No, profe, no dijo No, eso. no. No, eso Ok, no, profe. perfecto. Entonces vamos a tocarlo rápido.
¿Qué tan diferente es una persona moral a una persona física? Una persona moral es una empresa, ¿no? Ujú, O así. ujú, ujú. ¿Será diferente a una persona física? Ah, sí, puede ser en que, o sea, la diferencia en que se rige bajo diferentes reglas, o sea, no son, por ejemplo, para las personas como individuales, por ejemplo, está en la Constitución, ¿no? Que tiene ciertas normas o reglas. Y para las empresas existen algunas otras más. Ok, pero vamos a hacerlo como ficción. Jurídicamente ustedes, la Constitución los obliga al pago de impuestos, ¿estamos de acuerdo? Si no mal Sí, recuerdo es en el artículo tercero. ¿Y a la empresa también la obliga? sí, 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 ¿La empresa tiene nacionalidad? sí, Sí, ustedes tienen nacionalidad. ¿La empresa tiene edad? sí, Fachada de sí, constitución, ¿no? Sí. ¿Y caduca? ¿Muere? ¿Una empresa puede morir? Sí. pues sí, por así 99 decirlo. años y no ha pasado nada a los 99 años expira, porque ese es el tope que te permite la ley para un acta constitutiva, o antes si quebró o alguien la decidió vender o desaparecer. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo pasa con ustedes, llega un momento donde caducan o expiran. Ustedes son objeto de derechos y obligaciones. sí, Sí. Una empresa, También. también, Bien. ustedes tienen patrimonio o pueden tener patrimonio. Sí. Sí, sí, La empresa también, también. Sí, tienen domicilio. sí, sí, Sí. La empresa También. sí, También. también. tiene nombre. Sí, Sí. La sí, empresa También. también. también, también. Entonces, si lo vemos realmente, son una ficción jurídica. Una empresa, una persona moral es exactamente igual que ustedes, con la diferencia que su objeto social es diferente a su objeto de vida. Ustedes tienen un objeto de vida y ella tiene un objeto social. Pero fuera de eso, básicamente y jurídicamente son similares. Sí, 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 sí. Es lo mismo una persona moral que una persona física. A lo mejor pagan diferentes impuestos, tienen otros derechos, otras obligaciones, claro, pero jurídicamente hablando son muy similares a ustedes. Entonces, bajo ese tenor de que una empresa es una ficción jurídica, estaríamos de acuerdo que tienen mismos derechos y obligaciones que ustedes. Por tanto, una empresa, y para irlo analizando y como lo vamos a terminar analizando, también las decisiones que tome, las podrá tomar con el intestino igual que ustedes las toman. no, Por ejemplo, la decisión de poner al osito Bimbo en las servilletas fue una decisión con el intestino, porque jurídicamente te podrías haber metido en un problema. Digo, estaba cubierto, pero tomaste la decisión de mantener tu marca, aunque le pegaras al señor presidente. sí, sí, Por ejemplo, el señor Slim puede decidir seguir manteniendo Sanborns aunque no gane dinero. Sí, sí, Y entonces se dan cuenta que hay muchas decisiones que la gente toma con el intestino, porque las puedo tomar y punto, ¿no? Lo mismo que hacen ustedes, exactamente. Si ustedes el día de mañana deciden regalar su celular, pues a lo mejor financieramente no es lo que más les convenga, pero lo puedo hacer, ¿no? Porque es mi celular, es mi patrimonio, y hago un traslado de dominio para otra persona. Punto. ¿Por qué? Porque quiero y puedo. Nada más. No necesito otras características. Simplemente es un acto volitivo. Querer y poder. ¿Por qué digo volitivo? Porque viene de la voluntad. Entonces, si no ubican que los actos volitivos son de voluntad, para que lo metan en su glosario, digo, no está por demás. Entonces, Doctor, una duda. yo, ¿Qué sí, pasa cuando las empresas no pagan los impuestos? ¿Qué se les tiene que hacer? ok. Depende que es cómo o por qué no hayas pagado impuestos. Si hiciste una planeación fiscal, entiéndase, viste las coyunturas legales para pagar lo menos impuestos, pues estás haciendo lo correcto, ¿no? Porque para eso te contratan. Ahora, si no lo hiciste de la forma correcta y te pueden rastrear, pues vas a tener que tener el pago de los impuestos más una sanción por la actualización de los impuestos que no pagaste. Pero ahora, si me preguntas si todas las empresas deben de pagar impuestos, yo te diría que sí, pero que paguen lo menos posible de impuestos.
porque para eso contratan a la gente. Y ocurre similar como nosotros. A ti, Daniel, ¿te gusta pagar impuestos? Freddy, ¿verdad? Creo que te gusta que te digan. Sí, Sí. sí, ¿Te Freddy. gusta pagar impuestos? No, ¿Crees que a la empresa le guste también? no, pero No. como grupos, creo que no, los dueños de Electra, creo, Salinas. Diego, como no ha pagado los impuestos que debería, ¿qué se tendría que hacer el gobierno? Bueno, Tiene que armar una demanda. ahorita no los tocan porque tiene mucho dinero, pero supongo que yo tengo una empresa que voy iniciando. ¿Cuál sería la penalización que me hacen? Ok. El primer punto que yo te diría, si estás arrancando una empresa y quieres financiarte, lo primero que tienes que hacer es no financies con la nómina. Eso es lo primero. ¿Por qué digo que no financies con la nómina? Porque probablemente te vas a ver tentado a eso, porque tienes implicaciones que son de seguridad social, civil y penal. Tú no le pagas a un trabajador su nómina correcta, o pagaste de menos la nómina, o le retienes la nómina, tú estás en riesgo de caer en la cárcel, porque eso se llama retención de salario. Si tú estás haciendo una retención de salario, se vuelve materia penal y caes al bono. Te estás financiando con eso. La otra alternativa que tienes, si es que no tienes líneas de crédito, es financiarte con impuestos. Entonces, si tú eres una empresa nueva y te estás financiando con impuestos, el día que ya tengas flujo efectivo, lo que te va a tocar es actualizar y pagar con recargos esos impuestos. Ahora, no significa que en este sexenio no haya habido cosas buenas. Por ejemplo, ya se le cobró dinero al de Genomelar, se le cobró el dinero a Slim, se le cobró dinero a FEMSA, se le cobró dinero, están en proceso eventualmente con Salinas Pliego. Él se vuelve más reticente, pero probablemente termine en juicio. Y si cae en juicio, probablemente termine pagando lo que debe. No sé si con eso pude responder tu pregunta, Freddy. Sí, de hecho, sí respondió. Gracias. Sí. Pues nada más, algún día no se les ocurre financiarse con esas otras cosas porque ponen en riesgo su salud, integridad. Profe, Oh, las empresas entonces que tengan ese tipo de problema estarían ya perdiendo credibilidad, ¿no? ¿que te vean qué problema? ¿Pago de impuestos? Ajá, por así decirlo. Sí afectaría, ¿no? ¿O no? A lo mejor en algún momento te afecta, pero volvemos al punto. Te contratan para pagar posible de impuestos, ¿no? De contrastos. Si tú Ah, contratas a sí. un contador para que pague lo menos posible, ¿estás de acuerdo que tú no recomendarías a un contador que te diga, sí, paga todo y bueno, págale 10,000 pesos más, pues total, a lo mejor ahí los dejas en reserva? Pues buscarías al contador que diga, no, puedo pagar menos de los 10,000 pesos y que me quede con algo, ¿no? Sí. Grandes que normalmente no les pega. Y la realidad es que estamos tan acostumbrados a tratar de pagar lo menos posible de impuestos que a ti te afecta que no los paguen. No, pues no. Y tú dices, si ellos no los pagan, y yo menos. ¿Para qué? Que no es nuestro compromiso y que no es lo correcto. Bueno, ese es otro tema. En algún momento, si quieren, lo platicamos. Pero la realidad es que todos buscamos pagar lo menos posible, comprar lo más barato y tener el mayor margen posible, estado general. Entonces, ya que bajaron ustedes el estado de resultados, por ejemplo, vimos, activo total es todo lo que le es propio a la empresa. Jurídicamente hablando, de lo que es dueña, o viéndolo desde su punto de vista, es, si fueran personas físicas, por ejemplo, como ustedes, el celular, la cama, la laptop, lo que tengan, pues es todo esto. Estamos de acuerdo, el activo. Ahora, el pasivo es si alguna tercera persona me dio ese dinero. ¿De dónde lo saqué? Ah, pues mira, de la tarjeta de crédito que tengo lo pedí. Ah, bueno, eso es un tercero, estamos de acuerdo. Mi amigo me lo prestó, perfecto. ¿De dónde vienen esos orígenes? Y la tercera opción es el capital contable. El capital contable normalmente es lo que te dan los inversionistas. Y aquí me cabe una pregunta. ¿Los inversionistas forman parte de la empresa o no forman parte de la empresa jurídicamente hablando?
sí forman parte de la empresa, ¿no? Son socios de la empresa y patrocinadores de la empresa. Jurídicamente sí son dueños de la empresa. Pero contablemente, ¿ellos son partícipes de la empresa o son acreedores de la empresa? Acreedores, ¿no? Acreedores. Así como hay un tercero, hay un inversionista. Y honestamente, a quien más le deben de tener cuidado es al inversionista. Es el más perro para cobrar. Al acreedor lo podrán manejar y a lo mejor se fueron ustedes a concurso mercantil y quebró la empresa y lo que quieran. Perfecto, ya se chingaron. Pero al inversionista, ¿creen que sea fácil quitárselo de encima? No. No, va a ser el más perro. Entonces, aquí sí queda claro, ¿no? Cómo platicamos ahorita el estado de resultados, queda claro ahorita del balance y cómo lo interpretamos. Profe, nada más una duda. ¿Estos números son que millones de pesos o de dólares? Normalmente, los estados financieros de las empresas en México normalmente cotizan en pesos y te lo van a decir. Y casi todos están en miles. Cuando son en miles les están quitando 3 ceros. Ok. Entonces son 6.000 millones, ¿no? O algo así. No, 6 millones, ¿no? 6,000 millones. Sí son 6.000 millones, ok. Y en algún momento nos van a decir cómo están tomados en cuenta, si son pesos o son dólares. Ahí sí tenemos que leer para saber cuáles son la moneda en la que tomaron en cuenta. ¿Son cantidades estúpidas de dinero? Sí, sí son cantidades estúpidas de dinero. Si lo vemos en las netas, en las ventas netas, pues son 252,000 millones de pesos, ¿no? Es una cantidad enorme. Luego de eso, lo que veamos el flujo de efectivo. Cuando ustedes tomaron finanzas, ¿les explicaron el flujo efectivo? No. No. Bueno. Ok. Aquí ya tocamos por qué es importante el flujo efectivo o no, con el ejemplo de alguna compañera o compañero interesado. No, profe. No. Ah, bueno, entonces vamos a hacer ese ejercicio y vemos ahorita el flujo. Alair, una pregunta. ¿Puedes prender tu micrófono, de favor? Sí, profe. Sale. Vamos a ponerte en 2 escenarios. Con chavas, similares. Una es la nieta de Slim, y sabes que eventualmente la chava va a tener lana una vez que se muera su papá y una vez que se muera su abuelo. O sea, la resta, pero pues ahí va. La otra oportunidad. Salir con ella de 14 central de datos. Sus ingresos son 100,000 pesos libres y todos los días 3 pesos.
prefieres andar? Ah, me quedé en que la nieta de Carlos Slim y entonces hay otra tipa que es dueña Ujú. de un... Sí, 10 o 12 bodegas, las que tú quieres en la central de abastos. Todos los días carga con sus 100,000 pesos. con la ciudad. Ok. La empresa, lo que cuesta el trabajo y el dinero, ¿Y hay flujo de efectivo? pues sí, ¿no? Con lo que gana. En la otra estás de acuerdo que estás esperando que se mueran 2 o 3 para que al final a ti te llegue el dinero. Pues sí, Con la otra ya tienes el dinero. Eso nos demuestra que todos los seres humanos somos interesados, por un lado, y por el otro, que el flujo es importante, ¿no? Al final del día, ¿con qué compras tus gustos? Con dinero, ladrillos, todas las acciones y al final lo que tú buscas es el satisfactor que te da el dinero, porque el dinero en sí tampoco tiene un valor. El dinero es la satisfacción que te da lo que puedes adquirir con ese dinero. Entonces, el flujo de efectivo se vuelve importante. Por eso, si aunque los lo comenten los financieros, sí nos es a donde se vuelve sensible. ¿Con qué pagas sueldo? ¿Qué pagas comidas? Con flujo efectivo. ¿Con qué haces todo? Con flujo efectivo. Si bien es cierto, a lo mejor en el estado de resultados y en el balance puedes tener una utilidad o una serie de activos, estos a su vez los puedes tener manipulados. ¿Creen que demuestran son sus ingresos reales? No. Pues no. Yo he estado recientemente una noticia de las que nos ha dejado, en la que se menciona que hay pues muchos millones de pesos, miles de millones de pesos perdidos, o más bien que no del todo pulcros, porque les pertenecen a personas fallecidas o con más de 100 años en las empresas así. O sea, hay muchos fallas, ¿no? En eso. Y hay mucho dinero que está en esas condiciones. Entonces, al día se vuelve a hablar de flujo efectivo y ahora de otro ejemplo. Por ejemplo, ustedes como es lo que buscan, ser dueño o disfrutar las cosas. O como personas que prefieren ser dueño o disfrutarla. Disfrutarlas. Dueño. Dueño, ¿por qué te interesa ser dueño? Bueno, yo en particular, las cosas de, si yo como dueño, pues tengo dinero y comprar lo otro que necesito, lo vendo y ya salgo del problema que tengo. Yo así lo veo, bueno. Y aquí caemos en dos cosas. ¿Cuánto valen las cosas? ¿O en qué invertirían que nunca pierda valor? ¿Existe algo donde puedan invertir que nunca pierda valor? El oro. El óleo, ¿no? Ahí el oro. Por tradición les han dicho, el oro, de hecho, constituyó al oro como medio de recurso de refugio por las caídas que hubo. Y el oro vale en la medida que puede ocuparse en las computadoras o en los medios electrónicos o como resguardo, pero también fluctúa. A veces sube y a veces baja. Los bienes raíces siempre les han dicho que siempre valen, ¿no? Aumenta, de hecho, ¿no? Siempre aumenta. Aumenta. ¿Y es forzoso que siempre aumente? No. No. No, a veces se estanca, pero es ya sea por la construcción o porque está en mal estado. Pero pues así No, no hay Por ejemplo, ¿qué perdónale? ¿no? Zona o lo que esté. Conseguimos dislucidar que un activo tampoco siempre tiene que valer más. ¿Cuánto vale lo que te marca el mercado? Por ejemplo, vamos a tener condiciones que el mercado mejoró y por tanto valen más. Por ejemplo, los primeros que construyeron edificios de interés social les costaron 350,000 pesos, los apartamentos valen ejemplo, y después del temblor del 2017, el valor de los bienes cayó por la zona sísmica.
¿Estamos de acuerdo? O en otros casos, a lo mejor tú tienes un bien y te ponen al lado un reclusorio, pues va a caer de precio. ¿Cómo se llama? Una casa de resguardo, por mejor zona en la que estés, al estar en resguardo, tu valor va Los negocios ahorita, por ejemplo, ¿no? Los que, bueno, los de comida que había en la escuela. a quebradísimos. O todo lo que estaba cerca de Upixa, pues debe estar tronando, ¿no? Entonces eso nos lleva a entender que las cosas valen lo que dice el mercado que valen. ¿Valen? O no lo que considero que deberían valer. ¿Cuánto gente a pagarme? Entonces vamos a entender que tenemos varios precios. Por ejemplo, tenemos el precio factura. Cuando compré algún bien que me dieron la factura, pues eso es lo que valía. Luego tendremos el precio depreciado. Dentro de las empresas ocurre la depreciación y entonces van perdiendo el valor. O viendo la pérdida del valor del bien para hacer un escudo fiscal. Entonces al final del día, esa depreciación o ese precio depreciado, tenemos el precio de ventas que van a pagar por ello. Entonces, hay varios conceptos. Ahora, tú comentabas del hecho de ser el dueño de la casa. Pero ¿qué tal si te hago el planteamiento, no seas tú el dueño de la casa y que la empresa compre la casa? La empresa va a ser dueña de la casa y tú vas a tener dentro de tu patrimonio porque tú eres empresa. Sí. Y entonces esa casa, en lugar de que tú lo estés gastando, lo va a gastar el agua, en lugar de que tú lo estés gastando, lo va a gastar la empresa. O vámonos a otro ejemplo. A lo mejor pidan Ansira o le apellidarse Ansira y en lugar lado, y entonces el gasto del jet, el mantenimiento, la turbocina, ¿quién lo va a hacer? ¿La empresa o ustedes? La empresa. Y si lo asimila la empresa, fiscalmente, ¿qué pasa con ese gasto? ¿Es deducible o no es deducible de impuestos? Sí, es deducible. Es deducible. Y entonces estamos encontrando cuentas que fiscalmente a mí me convienen, que yo tengo el beneficio, que yo estoy disfrutando mi jet, estoy disfrutando mi casa, estoy disfrutando las cosas, pero al final del día la empresa es la que está asimilando el gasto, ¿no? Mi flujo efectivo está sano, yo tengo los beneficios y la utilidad neta va a disminuir, pero no mi calidad de vida. ¿Estamos de acuerdo? Y como ese ejemplo tendrán otros que les puedan alterar el estado de resultados, y entonces la utilidad neta no es tan neta como dicen. Sí. ¿Sí fui claro con lo que quise transmitirles? Sí, perfecto. Sale. Entonces, ese es un ejemplo. Ahora el otro. A lo mejor dentro del balance, yo también puedo mover ciertas cuentas para haberme beneficiado o no. ¿Han escuchado ustedes hablar, por ejemplo, de la partida de provisiones? No. Ok, las provisiones cuando hacen un presupuesto ligado con el tema de origen es un margen que tienen para negociar. Por ejemplo, a lo mejor yo presupuesto que voy a correr a 10 personas de la empresa y esas 10 personas, cada una en promedio, me cuesta 100,000 pesos. Entonces tengo 1,000,000 de pesos presupuestado para correr gente. Puede ser que lo use o no lo use, porque puede ser que a la menor corra esas 10 personas o corra más, pero ya tengo un colchón. ¿Puedo tener presupuesto para compra de nuevo activo fijo? Claro. ¿Puedo tener presupuesto para comprar un nuevo terreno? Claro. Y puedo tener una serie de provisiones o pues sí, de partidas presupuestadas para no gastar en el momento. Y entonces marginalmente lo que yo tenga de activos lo puedo inflar y no son reales. Sí queda claro por qué les estoy planteando que ni el balance ni el estado de resultados pueden ser 100% fidedignos. Y no Sí, estamos hablando de fraude, ¿no? El fraude ese es otro pedo. Ahorita solo estamos hablando de estrategias fiscales. Y con estos ejemplos ya demostramos que podemos manipular la información
que presentemos dentro del estado y dentro del balance. Y no estamos hablando de nada ilícito, todo es legal, todo es lícito. Después hablaremos de lo ilícito. Ahora, si se pueden posicionar en su página 151 del PDF que les mandé, van a encontrar que está el flujo efectivo. Y el flujo efectivo parte con la utilidad antes de impuestos. Y van a encontrar depreciaciones, cambios, inventarios, ajustes. El flujo efectivo, por lo que se mueve, es lo que está ingresando y lo que está saliendo de la empresa, lo que se vuelve líquido. Por ejemplo, la depreciación es una cuenta interesante. ¿Ustedes ya la han escuchado o estoy mal? Sí. ¿Qué les han dicho de la depreciación? ¿En el estado de resultados suma o resta? Resta. Resta, porque es su escudo fiscal. ¿Y en el balance suma o resta? También resta, creo. También resta. ¿Y en el flujo efectivo creen que reste o que sume? Creo que suma. Debe sumar. Debe de sumar. ¿Por qué? Porque la depreciación salió ese dinero cuando hice la compra del bien. ¿Estamos de acuerdo? No cada mes emito un cheque que se llame depreciación o lo saco del banco. Esa es una cuenta virtual. Yo ya saqué el dinero cuando lo pagué. Todo lo demás, el dinero está ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por esto la depreciación, la amortización van a sumar. Mientras en el resto están restando, para esta van a sumar. Y así todo lo que sean ingresos en dinero van a sumar. Todo lo que sean salidas de dinero van a restar y nos da el flujo efectivo. ¿Creen que sea más difícil manipular este estado de resultados? Que no es imposible, obviamente se puede. Pero ¿creen que sea más fidedigno saber cuánto dinero ingresó y cuánto dinero pagué y cuánto dinero quedó en caja que todos los otros que les comentamos? ¿O requieren tiempo para procesarlo? Pues yo considero que sí es más difícil. Por eso la reforma fiscal que hizo el gobierno mexicano con, se me fue el nombre de este pendejo, Videgaray, se enfocó al flujo de efectivo de las personas. Tu dinero no lo puedes engañar. Puedes engañar los bienes, porque a lo mejor se lo compraste a tu hijo, o a tu hija, a tu yerno, no sé, a quien tú quieras. Puedes disimular en ingresos, sale. Pero lo que entra a tu banco, ¿lo puedes disimular? No. Entró al banco y entró al banco. Tus gastos los puedes disimular. Fuiste y pagaste y compraste internet, compraste tu computadora, pagaste los servicios, ¿no? Y si no te cuadra lo que compraste contra lo que ingresaste, hay una cantidad que está incorrecta. ¿Estamos de acuerdo? Si pagaste más de lo que te ingresó, tienes ingresos que no me estás reconociendo. Si pagaste, ¿cómo se llama? Todos tus gastos y tenías más o menos tus ingresos iguales a tus gastos y te quedó dinero, pues obtuviste dinero de algún otro lugar. A huevo. Si estoy siendo claro hacia dónde voy. Sí. Bro. La cuenta es bien difícil que la manejen. O sea, ahí no tienen mucho para dónde moverse. Ahí es reconocer gaste o no gaste. Punto. Ahí no hay mucho tema. Para ponerlo en ejemplos a lo mejor más claros, no sé si en su caso o quien lo administre, digo, nomás es por llevarlo a un ejemplo. ¿Alguno de ustedes tiene a su papá que llega con el sobre directo con su mamá y se los da para que lo administre? Sí. Y entonces estás de acuerdo que ahí no hay pedo. Saben perfectamente cuánto dinero ingresó. Y te apuesto que tu mamá sabe exactamente cuánto y cómo lo tiene ingresado. Sí. Sí. Más o menos ocurre lo mismo con las empresas, con el sistema fiscal. Todo lo que ingrese por caja o bancos tiene que entrar. Si no me amarran tus gastos con tus ingresos, algo está mal. A eso es a lo que los contadores se hablan cuando tiene que cuadrar. No sé si les han dicho ese conceptito. Sí. Sí, se cuadra, está bien. Sí, pero Siempre les va a tener que cuadrar. Bueno,
Dicho eso, ya vieron la importancia del flujo efectivo. ¿Estamos de acuerdo? Luego va a seguir el estado de cambios en el capital contable. Ese es menos importante, no estoy diciendo que no sea importante, obviamente es importante, pero al menos ahorita no me interesa que sea el core. Con que estos tres los tengan es lo más importante para mí. Después vamos a hablar del flujo del estado de cambios en el capital contable, que significa por inversiones extraordinarias o por estados de resultado o por ese tipo de cosas que pueden incrementar o decrementar. Bueno, con que al menos tengan esos tres ya tienen una muy buena base. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Aunque los tres que quiere que tengamos claros son flujo de efectivo, el balance y ¿cuál es el otro? El estado de resultados. Estado de resultados, ok. Ya quiero para cuando tengan que entregar su Excel los cuatro. ¿Estamos de acuerdo? Balance, flujo y estado de resultados. ¿Qué busco? Que sean los entregables. Busco que sean en Excel, que al menos tengan 2 años y que sean lo más recientes posibles. Entonces, si a lo mejor estamos hablando del 2018, bueno, es creíble 2018-2019, pero si estamos hablando del 2016, pues la verdad es que ya es muy obsoleto, ¿no? Buscamos algo que sea más cercano. Y los vamos a manejar todos a diciembre, que los dos sean a diciembre, o que los dos sean en octubre, o que los dos sean al mismo periodo. Necesito los cuatro, son ustedes cuatro, se pueden separar o repartir uno por cada uno y lo transcriben. ¿Cuáles busco? Los que sean más complejos, los que tengan mayor información, el balance completo, el balance consolidado, el estado de resultados consolidado, el flujo efectivo completo, para que tengan más cuentas contables y lo puedan interpretar. ¿Hasta aquí alguna duda? Adelante. Gracias. ¿Para cuándo quiere este archivo de Excel? Sí. Cuando mucho dentro de 2 semanas, porque ya vienen las presentaciones, ¿estamos de acuerdo? Que eso les va a dar colchón. Gracias. Entonces, terminando las presentaciones, me van a empezar a urgir. Yo tengo la duda, profe, de esto que nos mandó, ¿cómo se le llama? O sea, ¿qué es todo este informe? Ok, ese es el informe financiero de Bimbo. Informe financiero. Que incluye el balance, el flujo, el estado de resultados y las notas financieras. Les dije, esos unos, esos A's o B's o lo que tengan, también lo tienen que copiar para que cuando estemos analizando podamos referenciarnos a las notas financieras. Entonces, luego, ya que tengan todo eso transcrito en Excel, les voy a pedir también que dentro de esas 2 semanas me consigan la misión, la visión, los valores de la empresa. La competencia, al director general, que le hagan un scouting, que busquen su biografía, que me digan si es ingeniero, si es financiero, si es abogado, si es joven, si es viejo, si es mexicano, si no es mexicano, si es internacional, si de dónde viene, para que podamos entender su liderazgo y el consejo de dirección. ¿Sí queda claro después del Excel lo otro que tienen que buscar? Competencia, misión y visión, valores, director general y consejo de dirección. En el consejo de dirección van a aparecer la gente más interesante de la empresa. Por ejemplo, si ustedes se encuentran y me dicen consejo de dirección y aparece, es la directora de recursos humanos, está mal. Si aparece, bueno, es consejero en ERDE, si es consejero en Bimbo y fue director general de Bancomer, está bien. Lo pueden encontrar dependiendo de la empresa como consejo de dirección o como presidencia de consejo o como por directivo, dependiendo de la empresa que estemos hablando, va a ser el nombre que ocupen. ¿Qué tipo de personas buscan? Los que sean consejeros de la administración, los que no sean directores. Los que sean directores, por más director y por más alto que sea tu dirección, sigue siendo gato de Angora, pero gato. Ya cuando entras al consejo de dirección, ya te vuelves, al menos siamés, ¿no? ¿Sí fui claro? Sí, profe. Perfecto. Entonces, si quieren, paramos aquí y mientras ustedes se ponen de acuerdo por equipos para ya empezar a ver cuál va a ser su empresa, de favor. Profesor, una pregunta. Bueno, son varias. No sé si me las puede responder ahorita que tenemos tiempo. No sé, tú dime. Bueno, es que es con respecto al archivo que nos mandó de Excel. Sí. Pero, pues, nos dejó leer un libro. ¿Qué es lo que tiene que hacer después de leerlo?
Ok, resumen, Y las más o películas es lo menos mismo. una hoja por capítulo. Ah, ok. Y de las películas es lo mismo, un resumen de la película. No, ahí sí es un análisis con base bibliográfica. Ok. Y para el libro de ortografía que nos dio, ¿lo puedo hacer en formato digital? ¿Se lo puedo enviar en digital todo? Sí, como te sea más fácil. Y lo mismo para lo de las pláticas de TEDx o algo así. Ujú. Es un Ese es, informe. ese es un análisis, un resumen, un informe, lo que más se te facilite. Ahí no necesito el punto de vista bibliográfico, que sí necesito en las películas, que abarque pues, entre 3 y 6 renglones, entre 3 y 6 hojas. Ok, vale, gracias. Eso sería todo. Ujú. ¿Qué más? ¿Todo es a mano o a compu? Todo a computadora. Profe, me queda la duda de si esto que vamos a hacer del Excel es lo que viene o lo que nombra como trabajo en el Excel que usted nos mandó. Es ¿Sí? correcto. Ah, ok. Parte de lo que estamos haciendo ahorita, que lo vamos a migrar a Excel, que vamos a empezar a ver razones financieras, que vamos a empezar a hacer un presupuesto. Ustedes van a decidir si lo hacen con base en las ventas o con base en el costo. Van a terminar conociendo la empresa. Por eso necesito que conozcan quién es el director, porque están de acuerdo que al final del día un hombre de 80 años contra un hombre de 40, su estilo de dirección va a ser muy diferente. Si hablamos de un abogado, a un ingeniero industrial o a un administrador, pues los perfiles son diferentes y cómo maneja la empresa va a ser diferente. Entonces, me interesa por eso que se vayan empapando de la empresa para que podamos presupuestarlo, proyectarlo, ustedes hagan un presupuesto y me hagan la interpretación financiera de la empresa. Ese va a ser el objetivo final. Y ya que tengan eso, el último resultado va a ser un proyecto de mejora o eficiencia en la organización. Por ejemplo, a lo mejor se dan cuenta que les resulta más fácil hacer una optimización de la empresa. Se dan cuenta que Bimbo tiene una flotilla de logística enorme y benéfica y entonces venden y hacen su propia empresa de Bimbo que se llama Bimbo Logística y distribuyen Bimbo y Coca, por ejemplo. Perfecto, entonces estás de acuerdo que si bien es cierto, no me vas a ahorrar en costos, pero me vas a dar más ingresos, ¿no? O se dan cuenta que en Altos Hornos de México la meta es desaparecer la fábrica de planos porque de verdad planos ya no se venden, ahora todos son moldeados. Ah, perfecto, entonces, ¿cuánto me cuesta reducir la planta de planos para que yo no tenga un impacto económico? ¿Cuánto me costaría en correr gente, en personal, en redistribuir? ¿Y cuánto dinero dejo de perder? Ese va a ser el último entregable. Una vez que ya estén proyectados, lo siguiente es cómo mejoras esa proyección que traes. No sé si fui claro. Sí, profe. Profesor, entonces lo de Excel sí va a tener que ser necesariamente con Bimbo o puede ser de cualquier otra empresa, La que tú quieras, la que siempre y sea. cuando cotice en bolsa. Que cotice más a Ah, bolsa. vale. Muchas gracias, profe. Les recomiendo que no utilicen una financiera o bancaria porque los estados financieros son al revés. ¿Por qué digo que son al revés? Por ejemplo, cuando ustedes, por ejemplo, tú, Rodrigo, metes tu dinero al banco, estás de acuerdo que para el banco es un pasivo porque a ti te debe ese dinero. Y ese dinero que tú le diste para que fueran tus ahorros, él lo pasa al acreedor hipotecario y entonces se vuelve un activo porque el acreedor hipotecario es el que tiene los bienes con el banco. Entonces funcionan exactamente al revés. Si ustedes son muy muchos en la parte contable, perfecto, háganlo con una institución bancaria o financiera o les gustan los retos. Si son más conservadores, váyanse por una empresa de servicio o manufactura. ¿Qué Vale. más dudas tienen? Otra pregunta, profe. Con respecto a las noticias, ¿no importa si son internacionales o tiene que ser a ¿No? fuerza mexicana? Ah, ok. De donde tú quieras. Vale, gracias. Y es más, entre más medios, mejor. Hoy amaneciste con ganas de Le Monde, pues de Le Monde mañana de Post mañana New York Times, perfecto. Ujú. ¿Qué más?
¿Ya no tienen dudas? Lo de las Creo que fechas, no. perdón, en los equipos que empiezan el martes, creo que es el 2 de marzo, ¿verdad? Martes, ¿es qué día de exposición? Sí. Ok. Por favor, si tienen dudas en cómo van a presentar la exposición, me escriben y lo platicamos. Si es, por ejemplo, la primera que habla del sistema financiero mexicano y ustedes se encuentran la información y todavía hablan de Sofoles, su información está desactualizada y no sirve. Entonces, por eso tengan cuidado y eso aplica para cualquiera otra exposición de donde sacan la información. No estoy diciendo que todo lo que está en Internet esté mal, pero a lo mejor depende de nuestro punto de vista focal, si es apegado o no a lo que estamos buscando. No sé si fui claro. Por ejemplo, aquí hablamos del oso, ¿no? Supongo. ¿O no hablamos de un oso? No, profe. No. Vale. A ver, una pregunta, Catherine. ¿Podrías prender tu micrófono, de favor? Ya está, profe. Sale. Vamos a pensar, si yo te digo, o qué se te viene a la mente cuando te digo oso. Ay, cuando me dice qué pasa, Oso. no, pues no sé, financieramente hablando, no. No. La palabra oso, ¿qué se te viene a la mente? Pues el animal, ¿Cómo es? grande, peludo, salvaje, ¿Qué color de cabello o de pelo? café. Café. Ok. Pero si también te hablamos y te decimos que solo se alimenta de carnívoros y que es de color blanco, ¿también sigue siendo un oso? Sí, Y si a lo mejor decimos que es un grizzly, ¿también sigue siendo un oso? sí, Y si te digo que usa una playerita roja y es color naranja y le gusta la miel y es amigo de Piglet, ¿también es un oso? sí. O si le gustan las cestas de canastas en el Yellowstone, ¿también sigue siendo un oso? ¿Malu? No sé, Bueno, sí. estamos de Yogi, acuerdo ¿no? que... Yogi, perdón, sí, Malu es otro. Al final del día todos esos son osos y no es que estemos mal, es que nuestro punto de vista focal es diferente, estamos de acuerdo. Entonces, solo por eso debemos de tener mucho cuidado con la información que vamos a manejar de Internet. No significa que sea errónea, significa que a lo mejor no está empatado con el tema del que estamos hablando. Entonces, para los que tengan que ver al sistema financiero mexicano, les recomiendo que busquen en Conducef, que busquen en el Banco de México o en la Secretaría de Hacienda. Y si les aparece Sofoles, está erróneo o está desactualizado. Básicamente. Entonces, no sé si fui claro. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Perfecto. Pues entonces que tengan muy buena tarde. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe.